Vamos a arrancar lo que es esta charla entre Lucy Caballero y Karen Tepp. Un aplauso para ella. Lo primero que voy a decir, Karen Tepp, un nombre para triunfar. Lucy Caballero también, un poco menos. Pero el de Karen Tepp, completamente para triunfar. Sí. Bueno, no sé, pensemos otro. Igual Lucy es muy buena. Hoy vamos a hablar de lo que es por qué ganó este gobierno, que es una pregunta que nos seguimos haciendo de manera sin parar. Hace 2 años que estamos sociólogos, periodistas, todos los que trabajamos en charlar en diferentes lugares, en lugares con poder, en lugares en YouTube. Estamos todos tratando de responder por qué cuerno ganó Milei. Y nos hemos vuelto, como dice un amigo mío, nos hemos vuelto un poco derechólogos. Está bien un poco. Yo ahora voy a hablar un montón. Para mí que te tome Lucy ahora. No, habla. Bueno, hacemos una pausa para mate. Bueno, para vos, ahí está. Bueno, terminátelo. Voy a comentar un poquito los ejes de lo que vamos a hablar. O sea, voy a vender lo que vamos a hablar. ¿Cómo llegamos al gobierno de Milei? Esa pregunta está. Hay espacio para la autocrítica. Vamos a hablar de qué cuerno hacemos con el gobierno de Milei, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar la bronca, cómo vamos a organizar el tema del cansancio, que yo creo que es algo que hoy ya no podemos hablar de cansancio como hablábamos antes. Hay un cansancio en términos, para mí, pero me imagino que están de acuerdo, hay un cansancio como una patología social. Medio positivista, pero entendieron lo que dije. Hay un tema con el cansancio mucho más allá de que estamos cansados porque es noviembre y todo eso. ¿Cómo? Diciembre. Es diciembre. Confirmado, es de diciembre. Y vamos a hablar de qué hacemos. Aparte de ver cómo hacemos para que Lucy Caballero y Karen Tepp sean presidentas las dos. Pero antes de eso... Es un triunvirato, yo también estoy. Escúchame, las STT no ponen mujeres, nos vamos a poner nosotros. No ponen una mina en un strip, no ponen una mina en la CGT, no ponen una mina en los diputados. Bueno, un triunvirato presidencial de minas, desde acá lo que vamos a impulsar. Listo, se cerró la charla. ¡Una urna! Sí. Qué pena que no vivo en tu provincia para haberte votado, Karen Tepp. Qué pena. Vamos a hablar de por qué ganó Milei primero, ¿les parece? ¿Quieren presentarse ustedes de manera autónoma? Sí, todo. Te paso el mic o me pasas el mate, perfecto. Karen va a hacer una stand-up después de esto, ¿eh? Otra, en otro show. No, llegamos a la conclusión de que es diciembre y que no nos parece que tengamos que repetirnos infinitamente, así que bueno, va a ser un poco un sketch, un Karen sketch. Te trajimos para eso, obviamente. Bueno, yo primero quería agradecer a las compañeras por estar acá, a Danila, a Karen, con quien venimos hace tiempo hablando de hacer esta charla acá, para nosotras muy importante, porque estamos en un espacio, o sea, estamos en una especie de lanzamiento, aunque ya lanzamos varias veces este espacio, una agrupación política que tiene ya un poco más de un año, que obviamente surge al calor de ciertas preguntas sobre cómo organizarnos, cuáles son las tareas de la etapa, que se llama Movida Ciudad, y quiero pedirle un aplauso a todos mis compañeros también, compañeras. Es obviamente es una agrupación que empezó hace unos meses y que la verdad ya somos muchos y muchas y estamos trabajando en muchos ejes, obviamente con la ciudad como territorio, pero no recortándola en los límites de los mapas, sino, por ejemplo, pensando la relación de la ciudad con las compañeras productoras, trabajadoras de la tierra. Acá está Rosalía.
compañeras que producen y que son invisibles en la ciudad y que sin embargo son las que alimentan. Entonces, si bien es una agrupación de la ciudad, tiene la pregunta por el territorio no está saldada, ¿no? Hoy es una pregunta, que es un territorio de intervención política. También es el territorio digital, la discusión sobre cómo intervenimos en la relación entre los cuerpos y la virtualidad y cómo la virtualidad también produce o produce materialidad en los cuerpos, creo que no está... no está saldado, digamos, cuál es el territorio de intervención, sino que es una pregunta. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, aunque hay muchas compañeras que están en el conurbano. Seguramente esta experiencia se va a expandir a otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando líneas que tienen que ver, ¿no? La soberanía alimentaria, quienes producen el alimento que se come en la ciudad. Acá funciona un nodo. Trabajamos también muy fuerte la cuestión del cuidado con las compañeras de Mamá Cultiva, que están haciendo rondas con cuidadoras. Trabajamos muy fuerte la cuestión del desendeudamiento y bueno, tenemos varias líneas de trabajo, funciona una olla popular y trabajamos con asambleas feministas de distintos barrios. Hay muchas organizaciones aliadas acá presentes a las que también queremos agradecer porque si bien tenemos que hablar de por qué ganó Milei o hablar de una renovación, lo cierto es que odio pensar que las cosas empiezan cuando uno empieza a hacerlas o se decide hacerlas. La verdad es que es imposible armar, preguntarse cosas sin los saberes de los compañeros y las compañeras que están organizados en la ciudad y que están haciendo un montón de cosas. Hay compañeros acá del hormiguero con los cuales también aprendemos mucho. Entonces, es interesante esto de que pasa en las tramas, ¿no? Cómo te vas nutriendo de saberes que ya existen y a la vez vamos inventando, ¿no? Porque nos parece que es un tiempo para inventar, que este es un tiempo para inventar y por eso nos decidimos y nos lanzamos a armar una agrupación política, a organizar vínculos, a organizar energías, a hacernos cargo de preguntas y también a disputar poder en todos los planos. Ya lo vamos a hablar. Creo que eso es un poco para presentar movida. Después seguramente en el qué hacer vamos a seguir hablando de eso. Pero yo quiero rápidamente pasar por el que ganó Milei. ¿Por qué ganó Milei? Porque creo que ya hablamos de eso hace 2 años. Creo que hay que dejar de hablar de él ya y empezar. Nada, ya sé, pero pienso que. Y lo digo situada en un espacio donde también funciona no solamente Movida, sino funciona el sindicato de inquilinos y también funciona muchas veces la asamblea de Ni Una Menos acá. Y yo creo que uno de los puntos importantes por los cuales llegamos a donde llegamos es porque ellos se quedaron con la palabra y con las prácticas de la radicalidad, ¿no? Me parece que venimos de una experiencia política en la cual, por ejemplo, en el movimiento feminista hicimos mucho esfuerzo para que la deuda, por ejemplo, la deuda externa, que para mí es el gran problema, que si antes era el FMI, ahora se suma el Tesoro norteamericano, se van sumando, ¿viste? Es el tema de mi vida, es verdad. Es el tema de mi vida. Sí. Y bueno, está bien, es que yo a los 15 años quería festejar mi cumpleaños en la puerta del Banco Central, es así. Esto siempre fue así. Pero... A los 9 quería ser diputada. Ay, bueno. Ya vamos a hablar. Ahora, hablar. Esto es una fase de terapia. No, y creo que, por ejemplo, había una serie de movimientos políticos en los cuales estaba el transfeminismo, el sindicalismo feminista. Acá la veo también a Clary, a compañeras de ATE, a Claudia, con las cuales no solamente estuvimos en la calle durante meses discutiendo los efectos de la deuda y la ilegitimidad de la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que además armamos un vocabulario propio de los transfeminismos para hablar
de esa economía de la violencia que significa la deuda y de por qué una tarea primordial del gobierno anterior tenía que ser discutir la deuda en todos los planos y hacer un esfuerzo también por atar por lo menos o vincular las negociaciones de esa deuda con la organización callejera. No es casual que esa deuda se haya renegociado en pandemia, en un momento donde a nivel global los estados estaban discutiendo cómo suspender los pagos y nosotros estábamos discutiendo cómo pagar más rápido en una situación de crisis sanitaria. Luego la escena de la legitimación de la deuda en el Congreso y acá, ahora por suerte vamos a tener legisladoras o diputadas que se van a oponer a legitimar deudas en el Congreso. Creo que ahí hay algo muy importante y esto lo digo también porque no quiero extenderme tanto, pero me parece que hay algo en ese malestar que se cocinó desde abajo, porque los ingresos no alcanzaban y porque de alguna manera esos ingresos que se transformaban en deuda, esa sensación de que tu vida, el tiempo de tu vida dedicado al trabajo no alcanzaba para remunerar lo que necesitabas, también es una economía del odio, ¿no? Eso no es algo que después decimos, bueno, la gente se volvió fascista, se volvió de derecha, algo que venimos discutiendo con Pero, con Karen, con otras compañeras. No, hay algo en la forma en que se vive la precariedad como condición existencial, que obviamente tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el tiempo, sentir que el tiempo no vale, que también configura una economía del odio. Y entonces llegamos hasta acá con un gobierno que supo dar una respuesta a ese malestar generalizado, por supuesto, apoyado por los poderes más genocidas, por los poderes más recalcitrantes, por los medios de comunicación, por el propio Fondo Monetario, y etcétera, etcétera, pero sí que ha tenido una astucia política en nombrar primero esa sensación de que quien no está hablando de mis problemas cotidianos que tienen que ver con mis ingresos, con la sensación de que el dinero se hace deuda, a eso se lo denominó casta, ¿no? A todos los que están desconectados de ese problema. Y también la sensación, ¿no? De que la dirigencia política no habla de los problemas. No habla, pero sobre todo también no se preocupa por la participación política y por vincular, ¿no? La estrategia política a la organización y a la respuesta a esos malestares sociales. Y después, para variar, se les ocurrió, y esto ya a esta altura de diciembre lo voy a hacer corto porque creo que ya hablamos todo el año, pero bueno, para variar, después de no haber dado respuesta a todos esos malestares, de haber legitimado las deudas, de haber desconectado la renegociación de las deudas de la movilización popular. Y yo siempre digo, a mí lo que más me preocupa es que hablemos el lenguaje de los mercados. Se habla del lenguaje de los mercados. Quedamos atrapados en una discusión fiscalista. A ver quién presenta el mejor programa de recortes o de austeridad con perspectiva de género, ¿no? El gobierno pasado. Entonces, me parece... Un toque ambiental. Ah, sí, claro. Entonces, me parece que es importantísimo tratar de encontrar, o por lo menos hacernos esa pregunta incómoda sobre cómo traer la radicalidad de nuestro lado, pero no como un discurso de streaming que signifique que gritar. No es solamente gritar, sino cómo la vinculamos con prácticas reales. Yo creo que no tenemos la clave, pero tenemos algunas hipótesis políticas que queremos poner y que estamos poniendo en acción muchas compañeras. Para terminar, creo que parte de toda esa descomposición de la crisis de un sector de la clase política, si le faltaba una frutilla en el postre, fue la culpabilización del movimiento feminista, que básicamente es como decirle a los obreros que se metieron en la fuente de la plaza que se pasaron 3 pueblos por poner las patas en el agua. Y eso no es menor porque es una forma, ¿no? Porque el movimiento feminista cometió muchos errores, pero también dio claves muy importantes de qué significa
cometieron errores más grandes. Sí, bueno. Pero, por eso, esta gente, ¿por qué me vienen a contradecir a mi casa? No, lo que quería terminar de decir es que primero no se nos dio la oportunidad de hacer un balance colectivo, sino, y se ninguneó todas las claves que dio el movimiento transfeminista en la búsqueda de esa radicalidad de politizar los malestares de la vida cotidiana, de ejercer una política de la transversalidad. Bueno, ese movimiento que tenía un montón de claves para enfrentar a la ultraderecha radicalmente y con una oposición real, porque al modelo de Milei del ultraindividualismo no se le contesta discutiendo si hay un problema en el déficit fiscal. Digo, sí, por supuesto, nadie está diciendo que eso no es importante. Lo que estamos diciendo es cuál es la oposición a ese proyecto histórico de, de hacernos entrar en una guerra de todos contra todos, en una precariedad extrema. Y me parece que el feminismo y el movimiento transfeminista tenía muchas claves, y tiene muchas claves para enfrentar eso, que vamos a ir hablando durante esta charla, que se fueron subordinando y que además fueron culpabilizadas. Entonces, bueno, no es menor que también nos hayamos decidido armar una agrupación política donde todas esas maneras de hacer no sean usadas para la foto, sino estén en el centro de nuestras prácticas políticas. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, soy Karen Teff, desde el día de ayer diputada nacional. Para las pibas. Bueno, como decían en la presentación, me tocó encabezar la lista de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, pero vengo principalmente de una experiencia política que lleva el nombre de Ciudad Futura. Soy y me reivindico siempre, y cuanto más pasan los años, más me reivindico, hija del 2001. Digamos, mi militancia está absolutamente atravesada la experiencia política de Ciudad Futura por los aprendizajes que nos dejó la crisis del 2001 y todo lo que vino después, ¿no? Y traigo esta colación porque me parece que está muy vigente, digamos. Y ahora desarrollo un poco más. Creo que hoy es el último día que nos preguntamos por qué ganó Milei. Sí. Empezamos a preguntarnos cómo vamos a ganar nosotros. O sea, creo que es central. O sea, basta. Voy a pasar rápido esto, pero hay un pensador de izquierda, nunca sé si es yankee o inglés, no importa, Michael Albert, que dice que cualquier proyecto revolucionario y de transformación necesita 3 patas. Primero, una crítica certera del presente. Segundo, una imagen clara, deseable y realista del futuro que queremos proponer. Y el tercera es la estrategia. ¿Cuál es el puente, cuál es el camino a recorrer entre este presente de mierda y ese futuro que tanto deseamos? Y dice que, en general, nuestros proyectos son muy buenos. ¿En qué parte? En la primera. Digamos, hacemos los mejores diagnósticos de los diagnósticos y relatamos y sobre-relatamos la realidad en la que vivimos, pero lo que él dice es que si no somos capaces de llevar adelante las otras 2 patas, toda esa crítica del presente se nos termina volviendo en contra, porque la realidad es que la gente ya vive mal, o sea, ya sabe, ya vive con todo este padecimiento, este agotamiento y demás, y lo que menos quiere es que la militancia o quienes estamos llevando adelante proyectos que queremos hacer la transformación, lo único que estemos haciendo es machacándole y contándole todo el tiempo, viste que Mike está viviendo, viste que Mike está viviendo. Si no somos capaces de salir de eso a otro paso, bueno, eso realmente se nos vuelve en contra, porque básicamente se transforma en impotencia. Y cualquier proyecto transformador necesita generar poder, construir poder, para efectivamente sentir que lo que estamos viviendo no es así, sino que las cosas están así y que por tanto la podemos cambiar. Pero lo primero que tenemos que trabajar es sobre la subjetividad militante. Y en esto me parece que hay también esto de salir de por qué nos ganaron y todo lo demás. Bueno, también salir del análisis todo el tiempo de derrotista, porque además
no deja de ser absolutamente una mirada existencialista. ¿Viste? Si ganaste por un voto, el país ya está, todos creemos en la justicia social, abrazamos la igualdad, estamos cerca de el mundo que deseamos. Si perdés una elección por un punto, la gente es de derecha, se volvió egoísta, reaccionaria, conservadora. A ver, ¿hay una ola de ultraderecha en el mundo? Sí, la hay. ¿La sociedad se volvió de derecha? No, yo creo que no. Digamos, yo creo que, digamos, lo que estamos viviendo es una profunda crisis de representación política, que es una profunda crisis política que de alguna manera, digamos, son cuestiones que no fueron resueltas en la crisis del 2001. Digamos, que de alguna manera el sistema político argentino se pudo en todos estos años reconstruir después de esa crisis, pero bueno, digamos, parte de si uno tiene que mirar, digamos, una autocrítica, y se decía en los disparadores que nos enviaban, una autocrítica que no sea desde la defensiva, que también me parece esto, digamos, yo no tengo que estar a la defensiva de nada, porque la verdad que yo todavía no goberné nada. Entonces, yo todavía no me equivoqué, y creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en la misma situación. Sí, obviamente, bancamos proyectos nacionales y populares, transformaciones, impulsamos desde adentro, desde afuera del Estado, pero la capacidad de que nuestro proyecto político en toda su, o por lo menos desde mi experiencia que vengo, pueda decir, fui parte de un gobierno, digamos, tuve a mi cargo el poder del Estado para tomar decisiones en determinados planos de transformación, todavía no me tocó, digamos. Entonces, me parece que eso, digamos, tiene que llevarnos a una autocrítica que no sea defensiva, que sea absolutamente respetuosa y que reconozca todas las cosas que se hicieron bien, pero que también empecemos a hablar de qué es lo que faltó en este proceso para que 20, 25 años después estemos en esta crisis donde con una salida que no es con una mayor movilización y organización popular, sino por el contrario que se termina canalizando ese malestar y ese descontento y esa precariedad de la vida por alternativas que son conservadoras y de ultraderecha. Y a mí me parece que, digamos, a ver, en Argentina hacía por lo menos 10 años que veníamos discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados. O sea, la democracia en Argentina en el 2023 estaba bloqueada. O sea, definitivamente estábamos en un loop de estar discutiendo todo el tiempo los mismos temas y que no aparezcan respuestas ni salidas innovadoras a esos problemas. Y en el mientras tanto, la gente lo que iba acumulando es este malestar de sentir que cada vez labura más, trabaja más, se esfuerza más y tiene menos, digamos, y que toda su calidad de vida se va precarizando, se va deteriorando. Y que además de eso aparece cada vez más, digamos, la sociedad no es de derecha, pero claramente el neoliberalismo atraviesa todas las subjetividades. O sea, todos y todas nosotras somos productos de 40 años de neoliberalismo. Y más allá que hayamos tenido, y no solamente en Argentina, sino en América Latina, gobiernos más o menos revolucionarios, progresistas y demás, la realidad es que la lógica y la dinámica de construcción de la subjetividad neoliberal no la hemos podido combatir, digamos, con éxito. En algunos casos se puede haber planteado y en algunas cosas, digamos, generar mayores grados de organización. En muchos otros casos terminamos muchas veces, digamos, repitiendo o creyendo en construcción de políticas que no hacen más que reforzar el sentimiento y el sentido individualista de la realización de un proyecto de vida. Digo, Pepe Mujica decía, si atamos, digamos, el modelo o como proyecto político, nuestro modelo de felicidad está atado a la capacidad de consumo que tengamos, bueno, estamos viviendo en un sistema que todo el tiempo te va a estar generando nuevas demandas, que cada vez te pone estándares de éxito, de belleza más alto, y las herramientas que te da el sistema para poder alcanzarlo son cada vez menores. Esa brecha que se genera, sin lugar a dudas, es la que genera los niveles de frustración, de agotamiento, pero también las crisis de salud mental, el crecimiento de los consumos problemáticos, de las adicciones, de, bueno, los intentos de suicidios, de los cuales nadie habla y están siendo atroces, digamos, y principalmente en las juventudes. Entonces, me parece que ahí hay que plantearse cómo hacemos para construir y para batallar a la lógica neoliberal desde distintos dispositivos. Porque ellos ganan o pierden elecciones, pero tienen una batería de dispositivos que van construyendo esa subjetividad neoliberal. Entonces, a mí me parece que hay un punto en donde también hay que pensarlo para la construcción de soluciones
a los viejos problemas que venimos acumulando, ¿no? Que no terminen en las soluciones que da la propia política reforzando esa lógica individualista que después, bueno, cuando no se puede desde el Estado o desde, digamos, la sociedad cubrir esas expectativas, lo que termina ocurriendo también son estos niveles de aislamiento y de soledad en el que muchos nos sentimos, ¿no? Digamos que no solamente es con lo que vos lidiás todos los días, sino que además te sentís solo, porque no tenés a quién recurrir, digamos, y eso también es un elemento que para mí es muy distinto al del 2001, digamos. Hoy no tenemos y no abundan los espacios de encuentro, de socialización, de hablar de lo que nos está pasando. Y ahí mi felicitación y mi compromiso de por qué tenía que estar hoy acá, que es el orgullo de que exista movida en la ciudad de Buenos Aires y que haya un grupo de compañeros y compañeras que esté dispuesto a que todos estos problemas los empecemos a colectivizar, que empecemos a entender que no son problemas individuales, que nos quieren achacar que es culpa de nosotros lo que no estamos pudiendo alcanzar o conseguir, y que podamos volver a politizar eso que nos pasa en nuestra vida cotidiana, que volver a entender de que si me pasa a mí, si le pasa a ella, si le pasa a ella, es lo que nos enseñó el feminismo. No es un problema del ámbito privado o doméstico, es un problema social, es un fenómeno social, por lo tanto la respuesta es colectiva y la respuesta colectiva se llama política y se llama participación y se llama organización. A mí me parece que, digamos, si uno mira todos estos años en Argentina, se trabajó mucho en una idea y se pusieron muchos esfuerzos en una idea de un Estado presente, pero se descuidó algo que para mí es mucho más hermoso del movimiento que le ha dado los años más felices al pueblo argentino, que es ni más ni menos que la idea de comunidad organizada. Digamos, ahí me parece que hay un debe, y ahí interpelo a mi generación, a todos los que éramos militantes en el 2001 y post-2001. Todos y todas nosotros que íbamos a la facultad y demás, militábamos en un barrio, hacíamos algo en un barrio, en un territorio. Nuestro destino estaba atado a una práctica social comunitaria en la cual íbamos construyendo desde la gestión social, desde la autogestión, el cooperativismo, los bachilleratos populares, las cooperativas, bueno, todas esas experiencias que no es ni más ni menos que comunidad organizada. Una discusión que yo creo que hay que mirarnos al espejo y decirnos es, ¿qué pasó con todos esos? ¿Dónde están todos esos embriones o jirones de comunidad, como le dice Rita Segato? Porque ahí está la clave para salir de este momento de crisis que tenemos. Y ahí yo creo que, digamos, algo que terminó pasando es que muchas de nuestras experiencias políticas plantearon el paso o el salto de lo social a lo político como dos cosas escindidas, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, era lo social y lo político. Bueno, nosotros en Ciudad Futura decimos, somos un proyecto político que pone en el mismo nivel de importancia el plano institucional, político, electoral, que el plano territorial, de gestión social y demás. Y cuando nosotros tuvimos que empezar a hacer representaciones dentro de la estatalidad legislativa, dijimos, si nosotros nos llevamos nuestros mayores cuadros políticos del territorio, de esos proyectos de comunidad organizada al Estado, vamos a terminar descuidándolos. Lo que tenemos que hacer es en esta otra trinchera empezar a formar a nuevos compañeros, porque si no, lo que nos va a terminar pasando es que vamos a volvernos a una política totalmente estadocéntrica, digamos, y las elecciones se ganan o se pierden, digamos, y eso es así, y en la vida posiblemente son más las elecciones que se pierden que las que se ganan en muchos tiempos. Ahora, el tema es qué hacemos y qué tenemos cuando se pierde una elección, y ahí yo creo que en parte de la autocrítica, pero no defensiva, de lo que pasó en todos estos años es que yo creo que en muchos casos, muchos cuadros políticos, territoriales, de aquella generación, digamos, centraron mucho su propia organización y su propia práctica en la idea del Estado presente y en la vinculación de la práctica del territorio con el Estado presente y no tanto en el de la comunidad organizada. Y el otro aspecto, y con esto cierro, que me parece que también tuvo, digamos, el por qué llegamos hasta acá o por qué gana Milei es, a ver, todos y todas acá habremos hecho nuestros mayores esfuerzos en el 2023 con todo lo que eso implicaba. Y después también, o sea, las discusiones de por qué, digamos, se habían perdido esas elecciones. El primer chivo expiatorio, el movimiento feminista. El único movimiento que en los últimos años, desde abajo,
generó organización, movimiento popular y una avanzada de derechos en los últimos 10 años fue el movimiento feminista. Y entonces la responsabilidad era de los que habíamos logrado avanzar y tirar la cosa y el campo de lo posible un poquito más allá. No todas las cosas que no habíamos hecho, digamos. Y ahí es, claramente, a mí me pasó y lo decía en esa campaña, estamos discutiendo y defendiendo la democracia en abstracto, la educación y la salud en abstracto, digamos, no estamos, digamos, teniendo una conexión con lo que verdaderamente es hoy la salud pública, la educación pública, la dificultad para el acceso a la vivienda. Entonces se decía, no, a la campaña le faltó agenda, no, lo que le faltó a la política es territorio desde hace muchos años. Cuando la política pierde el territorio, perdés la agenda. Si vos estás en el territorio, los problemas, las problemáticas, pero también las posibles soluciones te abundan. Y me parece que un poco lo que tiene que recuperar, no solamente la dirigencia política, sino la militancia en general, es la territorialidad, en el sentido que lo decía Lucy, ya no solamente la militancia del barrio, aunque también, porque ese espacio que dejamos y que abandonamos nos empiezan a ocupar la lógica mafiosa de las economías delictivas y todas las consecuencias que eso trae, pero cada uno de nuestros espacios de vida como territorios de construcción de una política distinta. Y después ganaron ahora. ¿Y por qué ganaron ahora? Que nadie pensaba que podían llegar a ganar ahora. Bueno, ahí, digamos, yo el elemento y habiendo estado encabezando una lista con la expectativa que teníamos, había generado una cosa que era maravillosa. Lucy estuvo unos días antes, bueno, fue el cierre de campaña feminista que hicimos, porque dijimos, no, nos pasamos 3 pueblos, nos vamos por mucho más, faltan muchos más. Sin lugar a dudas hubo un voto silenciosísimo, o sea, hubo un voto muy, muy silencioso, porque no aparecía, porque no se manifestaba. Cuando uno analiza en el caso de la provincia de Santa Fe, se habían ganado desde Rosario a las principales ciudades con mayor cantidad de habitantes, todas las elecciones locales, como había pasado acá en provincia de Buenos Aires. O sea, le habíamos ganado a la Libertad Avanza, le habíamos ganado al gobernador, a los intendentes de Provincias Unidas y demás. Y cuando fuimos a ver los números, todos esos votos que habían estado en esas elecciones locales estuvieron. No es que se perdió voto ahí. Estuvieron y hubo más votos para Fuerza Patria. Ahora, en el caso de la provincia de Santa Fe pasaron 2 cosas. Se cayó Provincias Unidas, que acá quizás no tenía tanto peso, pero en el proyecto Córdoba-Santa Fe y todo el círculo rojo de los que querían que la oposición a Milei no sea Fuerza Patria, sino que sea Provincias Unidas, porque es como el mismo proyecto, pero con buenos modales, digamos, se cayó demasiado la candidata, que era ni más ni menos que la vicegobernadora, y al mismo tiempo lo que sucedió es que toda la gente que se sumó a votar entre las elecciones locales y las nacionales fue a votar a la Libertad Avanza. Y lo que uno registró después, hablando, conversando, es el miedo. El miedo a la vuelta del peronismo y demás, no. El miedo a que el lunes iba toda la mierda. Y ahí sí me parece que hay otro elemento que, si se quiere, es distintivo de este tiempo, que no había pasado todavía de esta manera en unas elecciones en Argentina, como fue la intromisión de Estados Unidos en la soberanía política de nuestro país, digamos. Subestimamos de alguna manera lo que fue esa intervención días antes de básicamente una amenaza, digamos, pierde Milei y el lunes nosotros nos vamos y se va todo a la mierda, y al mismo tiempo una incapacidad, si se quiere, desde nuestro lado, de salirnos de un lugar donde nosotros éramos los responsables si todo eso, o que íbamos a estar incinerando, que todo se vaya a la mierda. Y la verdad que lo que me lo graficó fue un ferretero en Rosario. Cuando fui a comprar unas cosas me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el domingo? Y dice, yo la respuesta que encontré de acá, dice, es que la gente lo único que quería era llegar a Navidad tranquilo, a Navidad. O sea, nada, ni que termine el gobierno, o sea, a Navidad quería tener un diciembre tranquilo. Bueno, eso me parece también habla de un poco de cómo está viviendo nuestra gente y de el bloqueo que se le No, digo esta pequeña intervención. Que también nosotros no salimos a decir que si Milei perdía, no se iba toda la mierda. Como nosotros estuvimos de acuerdo. Dijimos, es verdad. Se va toda la mierda, este tipo no gana. Como que también ahí hubo algo desde lo narrativo, desde lo comunicacional. De línea política. De línea, pero digo, nadie salió a decir, che, no. Entonces, bueno, está. Le dijimos, vaya, vótenlo. No. Bueno, Pará. lo que quiero decir es que ganaron
¿Quiere decir esto, digamos, que ya está, es un ciclo, un cambio de ciclo y demás? No, también es muy frágil lo de ellos. Digamos, depende de variables y lo vemos a nivel mundial. No es que hay una nueva hegemonía como en los 90 y demás. Digamos, estamos más en una época de cambios. Entonces, me parece que quienes tengamos la capacidad primero, o ellos o nosotros, de poder tener una imagen clara y realista del futuro que le responda a la gente cuáles son las soluciones que queremos proponer a los problemas que tiene en este presente y construir un camino que sea viable. Si nosotros somos capaces de construir ese camino, la gente nos va a acompañar. Lo que no está viendo es alternativa. Entonces me parece que la pregunta, como arranqué, de acá hacia adelante, no tiene que ser ya cómo ganaron estos tipos, sino cómo vamos a ganar nosotros y para qué, sobre todo, queremos ganar nosotros. Bueno, ya hay que ir cerrando. Quería retomar esto que decías, Karen, de los espacios de socialización. Yo creo que hay algo ahí muy importante, porque las plataformas digitales, y me refiero a las redes, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que consumimos todo el día, todos con el celu, reconfiguraron bastante la socialización. El modo en que nos hacemos amigos y amigas y amigues, el modo en que buscamos pareja, el modo en que hacemos todo está atravesado por las redes. Entonces me parece que hay algo de eso que no podemos obviar, en el sentido de que tenemos que salir a decir algo de eso, tenemos que pensar eso en términos muy concretos. Todos vimos acá el documental de Ofelia seguramente, pero digo, no quiero volver a lo de por qué ganó Milei, pero hay algo de eso, de esto de personas solas, monotributistas, hablando de la ciudad de Buenos Aires, monotributistas viviendo en monoambientes, mirando su celu, solos y solas todo el tiempo, creyendo que se vinculan de una manera muy profunda y muy directa con otros líderes de derecha que creen que les hablan de manera más directa, que muestran su vida y hablan de política todos juntos, medio mezclado, en un discurso que parece que no es de política y que es de otra cosa. Y creo que ahí nosotros, ahí sí hacemos un poco de agua. Eso quiero decir. Creo como hay algo de que tenemos que volver a pensar lugares de socialización que no es para atrás, es hacia adelante. Esta intro es para preguntar, ¿qué piensan de este tema? Yo primero quería volver. Vamos a volver. No. Cada una dice lo suyo. No, pero sí voy a llegar a eso, voy a llegar. Va a ser el final. No, primero pensaba sobre lo que decía Karen y aprovechando que hay tantos militantes y compañeros de distintos sectores y que podemos usar esta noche para hacernos preguntas que nos sirvan para pensar una estrategia, ¿no? En el mismo día que el gobierno de Javier Milei mandó la reforma laboral, que es una vuelta al siglo XIX, es una reforma esclavista. Yo pensaba en lo que decía Karen, ¿no? Digo, ella, y pienso si no tenemos que abrir, además de todo lo que estamos militando y de todas las claves políticas que nos guían, nuestra militancia, si no hay algo que tenemos que abrir como pregunta sobre cuando decimos disputar poder, ¿no? Karen decía, bueno, la diferencia, lo que pasó en el 2001 es que se escindió lo social de lo político, reduciendo lo político a lo institucional, ¿no? Al marco de la democracia, que podemos decir la democracia que conseguimos en 1983, gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que hoy nos convocaron a la plaza, pero que además pero que al mismo tiempo fue una democracia condicionada, en el sentido de que fue una democracia donde nunca pudimos, por ejemplo, discutir la legitimidad de la deuda, una democracia donde, por ejemplo, la comunidad travesti trans nunca fue ciudadana en esa democracia hasta por lo menos la identidad de género. Esa democracia que conseguimos y que defendimos y que después del 2001 era de alguna manera homologada a lo político, si hoy podemos seguir hablando en los mismos términos.
¿no? Si, digo, tomamos esto, ¿no? Si hay un balance que hacer del 2001 no es cindir lo social a lo político, entendido como institucional, pero me parece que hay que hacer una pregunta más, que es, ¿qué queda de esas reglas democráticas que en el 2003 decíamos que eran lo político? Porque vos fíjate, pero porque es una pregunta de estrategia, vos vas a, y eso nos pone muy feliz, desde la semana que viene vas a estar en la Cámara de Diputados expresando todas estas cuestiones que nos representan, vos y otras compañeras muy valiosas también, y otros compañeros, pero me parece que como dirigentes y como partes de movimiento nos tenemos que hacer una pregunta sobre a qué estamos poniéndole todas nuestras energías en términos de régimen democrático. Porque tenemos una democracia que además de estar intervenida por una potencia extranjera, a partir de las últimas elecciones, es una democracia tutelada, casi un régimen colonial al estilo Puerto Rico, donde su política económica se define en Washington o Nueva York, con la principal líder de la oposición política proscripta, Cristina Fernández de Kirchner, que está acá a unas cuadras, porque si no venía. Y al mismo tiempo, bueno, con un parlamento, que vos vas a estar en ese parlamento, que no fue capaz de parar ninguna reforma fascista. O sea, todo este tiempo, ese parlamento, incluso teniendo números positivos, no fue capaz de parar ninguna reforma. Nosotros acá tuvimos la lucha todas las luchas. Acá vienen los jubilados que gasean los miércoles. Acá tenemos medio una posta de salud, porque estamos a una cuadra del Congreso. Y vimos que ese Parlamento, primero no fue capaz de parar ninguna reforma, casi ninguna se paró, pero también que estamos en el marco de esta democracia, ¿no? Que nos exige pensar, digo, vamos a apostar a disputar en esa democracia, pero sabemos que estamos en una democracia donde, de alguna manera, quienes estaban sentados en esa mesa, y me refiero a las élites económicas, que no les molesta estar en reuniones donde se dice que los homosexuales son pedófilos, van a los meetings de Agustín Laje, ahí va Techín, ahí va el Einstein, el que gobierna esta ciudad. Bueno, esa clase dominante que de alguna manera se levantó de esa mesa donde estábamos sentados y donde conocíamos por lo menos las reglas. Hola. Bueno. Entonces, digo, ¿qué debate de estrategia nos tenemos que dar? ¿Cómo vamos a pensar en la etapa que viene la relación entre esa democracia maniatada, tutelada por una potencia extranjera, pero a la vez una democracia que no tenía los anticuerpos suficientes para parar una avanzada fascista? ¿Cómo nos vamos a parar en esa relación entre esta democracia y las luchas? Y también en una pregunta que nos hacemos desde Movida, que queremos disputar poder en todos los planos y que tenemos un programa en un montón de aspectos, en el cuidado, en la deuda, en el acceso a la vivienda y en la salud mental, en la salud y demás, nos preguntamos también qué significa hoy armar la calle, porque no es lo mismo tampoco que en el 2001, como estábamos diciendo. Digo, hoy una de las preguntas que guió la conformación de esta agrupación política fue cómo armamos un cuerpo colectivo. Porque hoy es claro, digo, la manifestación que estaba en Plaza de Mayo, había muy pocas personas, 15, 10 personas por agrupación, y está costando mucho sostener la movilización por todas estas formas de privatización del malestar, lo sabemos, pero además creo que tenemos que pensar muy bien y discutir en términos estratégicos, hacernos cargo de que hay algo de esa democracia que en el 2001 tenía reglas más claras que se está descomponiendo. Y que eso va a implicar quizás otras estrategias. Cambiar y ampliar el abanico y el repertorio de las preguntas políticas y de las prácticas políticas de los movimientos. Obviamente en articulación y en coordinación con quienes estén ocupando cargos institucionales. Pero creo que nos tenemos que hacer cargo de este escenario porque me parece que hay un montón de cuestiones que están bloqueadas y que si nos repetimos en repertorios, no estamos encontrando alguna efectividad. Así, la calle es condición necesaria para cualquier reforma que se pueda hacer adentro del Parlamento, pero al mismo tiempo esa calle a veces no muestra esa efectividad y necesitamos
llenarla, pero también pensar cómo la armamos a partir de que hay cierta descomposición en la capacidad de movilización. Entonces creo que todo eso también se junta y que es un escenario distinto, radicalmente distinto al 2001, que me parece que ya nos remite directamente al 83, ¿no? Porque me parece que ahora no solamente tenemos que pensar la articulación entre movimiento e institución, sino que las instituciones de alguna manera se están descomponiendo. Lo cual no nos paraliza, nos motoriza. Las preguntas políticas nos motorizan a seguir militando, a buscar respuestas, a ensayar respuestas, que se hagan cargo de la complejidad del momento, no meter los problemas abajo de la mesa y vender soluciones que tampoco están, sino creo que tenemos que pensar de manera mucho más paciente esta articulación entre la calle y las instituciones en esta etapa en donde nuestra democracia, tal cual la habíamos conseguido, se está descomponiendo y estamos bajo un régimen colonial. Y ahí, entonces, voy a la pregunta por la cuestión de Karen decía, la comunidad organizada. Bueno, con un compañero que está acá, Nico, que no sé si se fue, pero que se va a sumar a Movida, también está Mariano y 2 Marianos. Bueno, estamos haciendo un trabajo muy fuerte para entender, bueno, por ejemplo, cómo se crean comunidades en lo virtual. Y cómo ahí, por ejemplo, proliferan una cierta articulación muy concreta entre la venta de un proyecto de vida basado en la especulación financiera, ¿no? Que está promoviendo el gobierno, bajando a 13 años la edad para invertir en la bolsa. En este momento en el Congreso está parada la ley que quiere penalizar las publicidades de apuestas virtuales en los clubes, en las transmisiones de fútbol, y eso está parado por los diputados de La Libertad Avanza. Ella ya nota, ¿viste? Vamos. Ahí va otra cosa. No, ya te veo ahí. Y cómo podemos pensar esto que está pasando en el territorio digital para los pibes, que frente a una situación de incertidumbre, después, obviamente, de haber incorporado los pibes y no tan pibes, de tener los dispositivos digitales, estar la mayoría del tiempo ahí, además se ensamblan con este modelo de especulación financiera y en algunos casos son comunidades que al mismo tiempo son antifeministas, como los últimos casos de femicidio que estuvimos viendo, y y en Movida estamos laburando esa línea con compañeros muy valiosos que están acá, pero sobre todo para pensar una zona de articulación y de contacto entre el feminismo y los compañeros que vienen trabajando esas cuestiones. Porque si nosotras del feminismo dijimos vivas, libres y desendeudadas, bueno, hay compañeros que están diciendo también que esa deuda para los varones se transforma en un proyecto de vida únicamente como especulación financiera. Entonces, ahí hay una zona de contacto, una alianza muy potente entre lo que podemos hacer las feministas con los compañeros que están pensando qué les pasa hoy a los varones en un contexto de incertidumbre, en un contexto de falta de proyecto de vida, donde se les ofrece la salida de ganar plata fácil y muchas veces terminan en problemas de salud mental, en suicidios, y me parece que ahí hay una gran zona de articulación entre el feminismo que ya rechazó la deuda como forma de afectación de las vidas y este modelo de especulación financiera que el gobierno quiere poner. Así que esa es una gran línea de trabajo que vamos a tener en Movida, que ya estamos haciendo. Tuvimos escuelas de formación, vamos a iniciar un trabajo con docentes y esperamos poder estar laburando con pibes, pero sobre todo desde esta perspectiva, ¿no? Muchas se dicen, bueno, no solamente creo que estamos hablándole a los varones, además no solamente hablando a los varones, sino que los varones son parte de esta discusión, sino que hay una alianza muy, muy interesante para pensar cómo el régimen de precariedad muchas veces hace que se les ofrezca a los pibes la especulación financiera como único modelo de vida. Y me parece que ahí tenemos una zona muy fuerte de contacto y de alianza posible para hacer para el año que viene. A ver, yo creo que cuando hago referencia a lo de la crisis del 2001 y demás, es que me parece que la democracia representativa como tal está agotada.
digamos, y que fue algo que nos planteamos en aquel momento. O sea, cuando lo que decíamos es, se necesita una democracia protagónica, popular, con mayor nivel de participación en la gente, en la cual la democracia que logramos recuperar con mucha lucha en el 83 no se quede en ir a elegir cada 2 años, y mucho más en un contexto donde hasta la propia política se iba mercantilizando. Entonces cada 2 años ibas a la góndola de la democracia a buscar elegir entre productos que todos eran, no es el que me gusta, pero es el menos malo, la segunda marca más rica, o sea, ¿entendés? O sea, y eso eran las cosas que también planteábamos, de que también había una arquitectura de poder y una arquitectura institucional pensada para finales del 2010, del siglo XIX, en un mundo que empezaba a visorar una sociedad del siglo XXI que nada tenía que ver con eso. Entonces a mí me parece que hoy, digamos, en la crisis que se está viviendo a nivel global, la política, tiene que ver con que hay que ser capaces de imaginar nuevas arquitecturas de poder. O sea, no importa la ideología que sea, si seguimos gobernando de la misma manera con estas instituciones y de la misma forma, insisto con esto, no importa cuál sea la ideología, se va a seguir fracasando, porque lo que hay que pensar es cómo volvemos a gobernar una sociedad que es totalmente distinta y cómo volvemos a gobernarnos a nosotros mismos y en vida en sociedad. Entonces, me parece que las preguntas ahí son mucho más profundas, y que para mí en este momento, si hay algo que tiene, digamos, de positivo, es que es una oportunidad para repensarlo todo. O sea, y me parece que si hay algo que hay que entender y hay que tomar de estos tipos, es que es lo que vos decías de la radicalidad, de ser capaces de activar la imaginación política y de pensar por fuera de la caja y fuera de lo que conocemos. Y me parece que ahí, digamos, a ver, nosotros en nuestra experiencia política hay una hipótesis sobre la cual venimos construyendo, es que, digamos, esta crisis de la democracia en la que estamos, la tenemos que abordar o refundar desde el lugar donde nació la democracia, que son las ciudades. Digamos, esa es nuestra hipótesis de construcción. Digamos, es que hay que volver a reconectar la política con la vida cotidiana de nuestra gente, y eso se hace desde la cercanía, y eso se hace desde la organización social, comunitaria y demás, pero también se hacen desde experiencias institucionales de poder, y por eso somos municipalistas. Digamos, y entendemos que la solución o una posibilidad de cómo imaginar una nueva forma de gobierno colectiva tiene que salir de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Digamos, eso es, digamos, nuestra hipótesis. Y que un proyecto nacional y popular de futuro tiene que ser más que un modelo que se baja de un arriba hacia un abajo de manera uniforme para una Argentina que no es para nada, digamos, uniforme, tiene que ser capaz de surgir de otra forma de articulación que tiene que ver más con una red, digamos, con otra forma de vinculación de experiencias que tengan un anclaje y que tengan raíz en su territorio. Digamos, nosotros tomamos mucho de una idea de Rita Segato, digamos, la política hace tiempo que también se volvió un simulacro. Digamos, montamos escenografías de estamos luchando, estamos peleando, nos estamos oponiendo, estamos haciendo una propuesta, ni están los destinatarios de la propuesta escuchándonos, no importa, digamos, acá está mi community que se va a encargar de que esto... Entonces, lo contrario al simulacro es aquello que tiene raíz. Y lo que tiene raíz, una vez más, tiene que tener un anclaje territorial, tiene que estar anclado en una experiencia de vida cotidiana. Y lo que nos está pasando, de que también la mayoría de nosotros, este es otro fenómeno a nivel mundial, vivimos en ciudades. Y las ciudades están también cada vez más invivibles. Y, digamos, y el principal problema que tenemos es dónde vamos a vivir. Y no hay proyecto político que te diga o que te dé una respuesta a la vivienda en este espacio que estamos de inquilinos, digamos. Y nosotros uno de los mayores proyectos que trabajamos a nivel del municipalismo y por los cuales queremos ganar y gobernar las ciudades es que decimos, desde las ciudades el Estado tiene cosas para hacer, que no es solamente regular el precio de los mercados de los alquileres, porque en esa, bueno, después hay una correlación de fuerza, una disputa de poder, y bueno, las herramientas que vos tenés, lo vimos también con la regulación de los precios de los alimentos, te quedás corto. Lo que el Estado tiene que construir con los actores de la comunidad organizada, incluso del sector privado, que no es uniforme tampoco,
es poder construir respuestas alternativas a las que hoy nos ofrece el sistema. Entonces nosotros logramos aprobar, todavía el intendente no lo puso en marcha y no lo va a hacer, pero cuando seamos gobierno en el 27 lo vamos a poner en marcha, es una empresa pública de desarrollo urbano. El Estado tiene que intervenir en el mercado, pero tiene que intervenir, a ver, ¿qué es lo que le da valor al suelo en una ciudad? La obra pública y todos los legisladores que levantan la mano para decir si vos ahí podés construir una casa o un edificio de 50 pisos. ¿Es la misma la rentabilidad si construís una casa o un edificio de 50 pisos? No, esa transferencia es el Estado creando valor, Milei. El Estado crea valor, el Estado construye también valor. Ahora, cuando hablamos de Estado bobo y demás, es un Estado que hace esa transferencia directa al sector privado. Bueno, una empresa de desarrollo urbano que pueda hacerse de tierra pública, que construya junto con el sector privado en la construcción también hay, desde cooperativas hasta empresas y pymes más chicas de construcción, pero que también regule y diga, vas a tener tantos pisos, bueno, el 30% de estas viviendas tiene que ser vivienda pública de alquiler o tienen que tener un precio asequible en la cual el límite es este. Digamos, el Estado tiene esas posibilidades de intervención, pero también tiene que pensar cómo interviene de nuevas maneras. Y para nosotros ahí la política local, la política de cercanía tiene mucho. El tema de la vivienda es un tema que hoy nos atraviesa absolutamente a todos, no importa el lugar donde estemos viviendo. Yo creo que la pregunta de, bueno, ¿cómo articulamos ese plano de lo digital a... Bueno, yo soy una cosa de que la política tiene que tener corporalidad, ¿entendés? Tenemos que estar acá sudando juntas, abrazarnos, tiene que estar eso. Y nosotros lo tenemos que generar desde la política. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con esta política de cercanía, acá tenemos ahora los productos de la empresa pública de alimentos. Me acordé. Otra experiencia que surgió en la pandemia. Teníamos una cantidad de gente que no podía, digamos, salir a laburar, no salir a laburar, no era esperar a fin de mes que te llegue el salario, era no poder darle de comer a tu familia. Bueno, el Estado en todos sus niveles, comprando desde el Ministerio de Educación por un lado, el de Desarrollo por el otro, el de Trabajo por el otro, todos los niveles, ¿a quién le compraban? A los formadores de precios, que después sí íbamos a la góndola, lo que sí habíamos tenido, un recibo de sueldo, y nos íbamos encontrando como todas las semanas todo se iba a la mierda. ¿Qué dijimos nosotros? Humildemente, una experiencia es, estamos construyendo hospitales modulares, porque entendemos la emergencia de que hay que salir a poner plata y a construir hospitales modulares para atender la emergencia y más. Bueno, el Estado tiene que construir empresas públicas de alimentos en donde articule con los productores para poder generar una alternativa a los monopolios en una compra más eficiente por parte del Estado de esos alimentos. Llevamos la propuesta al desarrollo de la planta de fraccionamiento y demás. Bueno, la logramos inaugurar el año pasado, porque también son parte de esas experiencias de nos juntamos con todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando salimos con este tema, salieron referentes de acá, compañeros, compañeras y demás, con o sin, muchos en la función pública, hablar de la empresa pública de alimento y que iba a ser todo pensado desde una ciudad que con todo respeto no planta un rabanito. Más allá que ustedes en sus balcones tengan unas hermosas albahacas, digamos, si vos no estás discutiendo con el sector productivo argentino y cómo haces, incluso para volver a entablar un diálogo con un sector que es crucial en la economía de tu país, pero que perdiste el diálogo hace ya mucho tiempo, y además en el medio de todo eso es injusto porque dejaste un montón de pequeños y medianos productores, muchas veces por desconocimientos, que podrían ser tus aliados en darle de comer a tu pueblo. Entonces, me parece que cuando nosotros nos vinculamos con la ciudadanía, con estas experiencias, y nuestra gente, la que después nos vota, conoce, en este caso a Ciudad Futura, no por lo que yo decía en el consejo, sino porque va a comprar a su gremio una caja de alimentos que es un 40% más barata que las segundas marcas de los grandes supermercados, o cuando me encuentro en un lugar y una trabajadora, como me pasaba en el consejo, las trabajadoras del sector limpieza, obviamente las más precarizadas en cooperativas que siempre son para la precarización, te miraba y te decía, no, yo los conozco a ustedes y les agradezco porque mi sobrina pudo terminar la escuela secundaria en una de sus escuelas de gestión social. Hay un contacto que tiene que ver con su vida cotidiana. La política está vinculada con algo que le hizo la vida mejor o que le resolvió un problema. Entonces, me parece que parte de lo que hay que hacer es
la etapa requiere pasar de lo ideológico a lo material y de lo material a lo afectivo. Cuando vos tenés un vínculo que está materializado en una acción concreta, ahí también se genera una cuestión de afecto que incluso nos puede permitir y hacer más o menos ese reencuentro y el salir de nuestra casa. Respecto a cómo hacemos esto ahora, porque vos me decís, sí, muy municipalista, pero te viniste acá a la plaza de Congreso. Sí, lo estás pensando. Me anoté como prioridad de comisión, yo creo que me la van a dar, no creo que haya tanta gente de los 257 que quieran esto, en asuntos municipales. Porque yo estoy convencida de que parte de la democracia hay que dar vuelta a la pirámide del poder y que hay que darle más poder al territorio para tener esa democracia protagónica. Y ahí la política se tiene que animar a darle poder a la gente. Se tiene que animar a escuchar a lo que le pasa a nuestra gente. Nosotros hicimos una campaña. Gracias a la gente de cocina. Es clarísimo que los bufeteros se sienten oprimidos. Vengo acá a defender al sector de cocina. Y nosotros hicimos una campaña que la verdad que nos llenó orgullo, generó mucha ilusión, porque volvimos a conectar. Hicimos una campaña donde prácticamente planteamos todas asambleas en los 19 departamentos de la provincia, donde yo lo que dije es, voy a ir 3 horas, o sea, y voy a ir todo el día además, pero vamos a hacer 3 horas de encuentro con la ciudadanía, espacio abierto, para que no vayan solamente los militantes, no vamos a hacer actos clásicos, el único acto clásico es el de, presentación de la lista, quién es esta chica que llegó a encabezar la lista de Fuerza Patria, y no mucho más que eso, y después vamos a ir a escuchar a la gente. Entonces hacíamos asambleas redondas, todos los candidatos pueden venir y demás, nos sentamos y escuchamos. Y de las 3 horas hablan 2 horas y media la gente y nosotros vamos con nuestros cuadernitos, anotamos todo y sobre el final, no todos los candidatos, nos dividimos y hablamos y hacemos una devolución. Eso que parece que, o sea, para mí es, no sé, militar de otra manera. También si tenía que hacer una campaña de otra manera, no hubiese sabido cómo hacerla. Pero eso fue para este momento en el que está la sociedad, la militancia y la política revolucionaria. O sea, los compañeros agradecían que quienes estamos en los lugares de referencia, de conducción o de dirigencia, los convoquemos a hablar, a escucharnos y a escucharse entre ellos mismos y a reconocerse y a salir de ahí y decir, che, loco, hacía años que no nos encontrábamos, que estábamos peleando entre nosotros y no sabíamos por qué. Digo, estamos muy mal, o sea, la verdad está muy baja. O sea, con pocas cosas podemos reactivar un montón y la verdad es que hay un montón de gente que quiere que hagamos algo. O sea, Milei ganó con el 40%. Nosotros ganamos con el 35% comprometiéndonos a una cosa, frenar a Milei. Y en todos los ámbitos donde estemos hay que frenar a Milei. Después discutimos cuál es la propuesta para el 27, cómo se resuelven. Yo creo que hay que discutir de idea y de no nombres propios. Hay que construir el proyecto común y después que las PASO, que estén oficializadas o no, resuelvan quiénes son los mejores candidatos y candidatas para el proyecto colectivo. Pero dejar de discutir los nombres propios que no solamente agotan a la gente, ya agotaron a la militancia. La discusión de los nombres propios mandó un montón de gente a la casa y de gente muy valiosa que la necesitamos que esté activando. Entonces, el primer compromiso que tiene que tener Fuerza Patria en todas las trincheras es frenar a Milei. Porque la gente lo votó para eso. Después están los que decían, bueno, no, pero faltó propuesta y demás. A ver, las elecciones intermedias son para... El gobierno legitima su gestión o no, y uno no juega solo. Y los tipos jugaron y buscaron esa artillería de la que hablábamos antes que le fue efectiva. Ahora, nosotros tenemos un compromiso con ese 35% y no lo podemos subestimar. Yo dije, bueno, se viene lo de la discusión de la reforma laboral. Podemos discutir dictámenes de minoría para mostrar que hay propuestas y todo lo demás. Pero primero tiene que ser contundente. Nosotros tenemos que sumarnos a un plan de lucha con el movimiento obrero y con todos los movimientos sociales y demás. Y a mí me parece que esta es una oportunidad, lo dije como propuesta, no sé si termina saliendo o no en el bloque, pero decir, en paralelo, después de que esté el 18, la movilización de todo el movimiento obrero, planteemos en todo el país, todos los diputados de Fuerza Patria, vayamos a nuestra provincia, distribuyámonos en la mayor cantidad de ciudades que podamos y convoquemos audiencias públicas, asambleas públicas para que en paralelo podamos generar un hecho político en toda la Argentina y no solamente acá, que está bien, la conectividad nos queda bien a todos, relativo, no tengo aeropuerto en Rosario hasta el 29 de diciembre, no, pero digo, esta cosa es que queremos simplificar y venimos todos al Congreso y convocamos acá al Congreso, no, volvamos a conectar,
Digamos, si nosotros que somos representantes de nuestra provincia hagamos un hecho político en todo el país, donde todos los diputados de Fuerza Patria convocamos al movimiento obrero, convocamos a las pymes, convocamos a la ciudadanía y démosle la palabra, démosle el micrófono, que creo que de ahí va a salir la mejor propuesta, no solamente para resistir a esto y para no darnos, no entregarnos, porque también hagámoselo difícil a los diputados que están en el medio y que tienen que definir. Si nosotros ya decimos, bueno, ya está, como ganó Milei, van a ir a Milei y no lo hagámosela difícil, que paguen costo político a aquellos que están en el medio y no saben qué hacer, porque después tienen que ir a gobernar a sus provincias y mirar a la gente a la cara. Entonces, hagámosela difícil para que no le puedan entregar tan fácil los votos para la reforma laboral, pero además animémonos porque ahí yo creo que van a estar las mayores claves para pensar cuál va a ser nuestra propuesta de ampliación de derechos para el sector de los trabajadores a futuro. Sí. Íbamos a hacer un espacio, pero me parece que vamos, ¿quieren hablar? Creo que se escucha. Sí, se escucha. No, por ahí tiene que ver con, digo, la expectativa que genera imaginar futuro, pensar desde el presente y ese camino que hay que construir. Creo que uno de los obstáculos principales que tenemos en este momento es la fragmentación, y la fragmentación sectorial y la fragmentación político-ideológica también. Entonces pensaba cómo desde eso, diferentes identidades políticas, cómo construimos en este momento que frenar a Milei implica también ponernos de acuerdo en algunas cosas. Digo, no solo sacarlo y después ver qué, o volver a qué, o ver qué por eso hablo de las identidades políticas, porque creo que hay algo que no solo en lo que nos proponemos, sino cómo lo construimos, nos plantea esa dificultad de construir en la diversidad, y que creo que el feminismo, el transfeminismo, tiene una experiencia muy sólida en ese sentido de decir, a ver, vamos hacia allá, vamos en conjunto, esto nos contiene a un grupo, al otro, o sea, construir en la diversidad. La pregunta de la fragmentación es una que, bueno, la tiro, si la yo la respondí a eso. No, la verdad que nosotras, o sea, yo puedo hablar de mi experiencia. Primero creo que la fragmentación, además de ser, obviamente que tiene que ver con que efectivamente hay una fragmentación de la clase trabajadora y hay distintas realidades laborales cada vez más heterogéneas y además conducidas por dispositivos individualizantes. Además creo que la fragmentación es también una estrategia de estos gobiernos de envenenar nuestros espacios. Y bueno, ellos, volviendo a la primera pregunta, ganan de alguna manera tratando de generar de alguna forma economías del odio adentro de la clase trabajadora, ¿no? Hay que odiar a los putos, a las feministas, al que tiene un programa social, al que tiene algún derecho. Entonces, si uno tiene un derecho, es un privilegio. Entonces, bueno, es una tarea primordial combatir eso. Creo que el movimiento transfeminista ha aportado mucho. Acá hay muchas compañeras que participan hace años de un ejercicio artesanal y permanente de reducir las internas, de generar formas de alianza política más allá de las internas partidarias. Me parece que hay todo producir combatir esa fragmentación es una tarea política primordial. Hace falta muchas más compañeras dedicadas a eso. No hace falta tanto. A mí me parece que creo que sobran compañeras capaz escribiendo grandes programas políticos que no digo que son muy importantes, pero para poder llevar a cabo esas cosas necesitas fuerza social y para eso tenés que tener un trabajo artesanal y permanente de producir alianzas políticas que llevan horas y horas de vida, porque no es solamente ponerse de acuerdo en una idea, sino también de alguna manera empezás a vivir la vida con el otro y con la otra. Si te pasa algo, es una solidaridad permanente entre movimientos, entre agrupaciones, y saltando todo el tiempo estos pequeños envenenamientos que generan los nombres propios, que generan los pocos lugares institucionales a disposición. Entonces, yo creo que el combate de la fragmentación es una
tarea política de primer orden. Por eso, bueno, nosotros tenemos la consigna de unir las luchas, que no es agarrar una hoja y sumar sectores afectados, sino que es un montón de trabajo político. Ayer mismo hubo una convocatoria de los trabajadores del Garrahan a abrazar a las personas con discapacidad y hay toda una pregunta sobre cómo hacer y producir permanentemente esa unión de las luchas más allá de las internas. Y creo que desde de ahí salen esos programas, ¿no? Una vez que se produjeron eso que decía Karen, esa proximidad afectiva, bueno, ahí podemos pensar un futuro o un programa juntas. Entonces, creo que ahí tiene que haber muchas compañeras y compañeros dedicados a la tarea artesanal de unir y de combatir la fragmentación. Y con respecto a lo que decía Karen, ¿no? Me parece que estoy totalmente de acuerdo con que para el 18 que se convoca una movilización de la CGT y las CTAs, creo que las CTAs también en el Congreso sería muy importante poder tener una estrategia nacional para combatir esa reforma laboral. Y creo que ahí también seguramente va a tener mucho que decir el movimiento transfeminista si lo convocan. Me parece que esas alianzas tienen que ser amplias. Hay un montón de gente que no está organizada bajo los sindicatos y que necesita también que esas convocatorias sean amplias y que puedan también multiplicarse en distintos lugares del país. Así que en ese sentido me parece algo importante y además una tarea. Bueno, la reforma laboral nos plantea la discusión de cómo combatir la fragmentación, porque es sobre la base de esa fragmentación que el gobierno presenta con cierta legitimidad esa reforma. Es decir, como cada vez menos tienen derechos, bueno, que los perdamos todos. Esa es la legitimidad. La legitimidad de esa reforma está sustentada en esa idea de la fragmentación explotada por la ultraderecha. Porque finalmente lo que te están haciendo hacer es que la precariedad se derrame, ¿no? Y que a vos no te importe porque vos nunca tuviste un derecho. Entonces me parece que ahí hay una pregunta importantísima. Sí, no, acuerdo, y me parece que esa plataforma todavía no existe, digamos, y estamos en un momento de transición, y mientras estemos en movimiento, digamos, hay posibilidades de que esa plataforma aparezca. Digo, yo pensaba recién en la marcha federal en los 90 y demás, o sea, en hitos que en determinados momentos, bueno, se va construyendo entre un sujeto político, pero también un lugar de enunciación que es capaz de articular un montón de otras luchas. Yo no sé si en este momento eso, digamos, esa articulación va a venir desde lo institucional y desde la política. No lo sé, depende mucho de lo que hagamos en términos de esto, de cuánto nos animemos a hacer otra cosa desde esos lugares y cuánto nos paremos a ocupar esos otros lugares y a darnos la tarea de construir, digamos, esa plataforma común de luchas y demás. Coincido con vos, uno puede ser más pesimista en eso, pero me parece, no lo descarto, digamos, yo tampoco descarto eso, todo depende de lo que hagamos, o si va a venir más desde la sociedad, como movida. O sea, movida es un intento de eso, y me parece que lo que hacemos todos y todas en todos los lugares, y no descartaría ninguno, ni el desde la sociedad, ni el de lo institucional, mientras estemos en movimiento y hagamos acciones que tiendan a eso. Después, los hechos ocurren. O sea, aparecen los episodios, aparece el hecho político que cambia la historia y reconduce. O sea, a mí me tocó, recuerdo siempre entrar como concejal en la ciudad de Rosario en el año 2015, cuando el Ni Una Menos hacía ebullición. Y si no hubiesen estado todas las compañeras sosteniendo los encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres y demás, hubiese sido imposible. Y había todo ahí un movimiento y una militancia silenciosa que fue la que articuló que cuando pasó determinada circunstancia, eso tenga otra plataforma y abra otra etapa. Me parece que acá es lo mismo. Nosotros tenemos que militar con esa idea de construir
esa plataforma, ese lugar legítimo de enunciación que articule las luchas, no solamente de cada una de las batallas que tenemos que ir dando frente a los ataques, sea ahora la reforma laboral y más, sino de todos los colectivos que están siendo víctimas de este modelo. Digamos, salió también en estos días la decisión ya del gobierno nacional de anular el financiamiento a la Agencia Nacional de Investigaciones, que es la que financia los proyectos, además de CONICET, es la que da la guita y elige los proyectos para que tengan las herramientas y los materiales para poder hacer ciencia básica en nuestro país, que es la que permitió después un desarrollo y un modelo de crecimiento y de generación de riqueza en base al conocimiento en Argentina, que nos ponen en determinados lugares del mundo que nosotros mismos ni valoramos y que las consecuencias a mediano plazo de eso son atroces. Y vamos a tener una discusión de reforma educativa que pone en peligro directamente a la educación como un derecho, digamos, y quiere bajo esa idea de libertad educativa de cada uno del grupo familiar hacer que, bueno, digamos, ramal que corta, ramal que cierra, hacer una idea, bueno, escuela donde no hay una cantidad de matrícula suficiente y bueno, los pibes que viven en los pueblos y comunas del interior de la Argentina, y bueno, ya está, no tendrán educación, o cada familia podrá elegir si es o no obligatorio que su hijo vaya a la escuela con todo lo que eso implica. Me parece que el desafío es que cada uno de nosotros que militamos en un territorio en particular hagamos los esfuerzos para ir encontrándonos y generando esos espacios de articulación. Cuando ocurra ese hecho político, que todavía no sabemos qué, cuándo y a qué hora, nos tiene que encontrar preparados y organizados en esa línea. Bueno, para cerrar, voy a decir que a mí me pasa una cosa, voy a decir que es personal, pero sabemos que lo personal es político. A mí me pasa que me conmueve escuchar a Karen y escuchar a Lucy. Hay un entusiasmo ahí, me parece que a todos nos pasa, hay unos aplausos espontáneos que aparecen. Me parece que es por ahí. Que un poco la pregunta también es, ¿qué nuevos proyectos de vida les ofrecemos a las personas con las que vivimos, con las que militamos, a quienes no conocemos, pero de algún modo estamos del mismo lado? Y me parece que la pregunta es cómo hacemos para conmover a los otros, para esto que nosotros y nosotras sentimos cuando estamos acá, cuando hablamos de política, que nos entusiasmamos con los proyectos municipales, cuando nos entusiasmamos con unir las luchas, hablar de la deuda, de desendeudarse, esto que siempre dice Lucy. Bueno, ¿cómo hacemos para conmover a los otros y a las otras? Para mí esa es como un poco la pregunta. Con esa pregunta cierro. Les agradezco por haberme invitado a moderarlas porque están muy excedidas. Ustedes se quedan en este canal porque hay música, hay escabio, hay que bancar ahí la olla. El aplauso para Lucy Caballero, para Karen T.